Bienvenidos a su clase de biofarmacia. Se abordarán más que todo los aspectos físicos del fármaco y también algunos aspectos físicos de los medicamentos en la temática. Biofarmacia es una rama de farmacia que está en medio de tecnología farmacéutica y farmacología y trata acerca de qué es lo que le ocurre al medicamento una vez que se administra al paciente, al usuario, y qué sucede con ese medicamento tanto en su forma farmacéutica como se va transformando a través de la influencia del organismo hasta que libera todo el fármaco y este fármaco es absorbido para que se vaya a circulación sanguínea en la mayoría de los casos y sea distribuido. Por lo tanto, biofarmacia trata sobre ello, el medicamento, la forma farmacéutica dentro del organismo. Los conocimientos previos que se necesitan para abordar la temática es anatomía y fisiología, pues el conocimiento básico acerca del aparato digestivo, conocimientos de preformulación que se han visto en esta asignatura de farmacotecnia y también en la asignatura anterior de preformulación, específicamente la solubilidad y propiedades de partícula. También es bastante importante conocer los aspectos de la polaridad de la molécula. Y justamente esta propiedad de las sustancias químicas, específicamente los fármacos, es la que determina la interacción con la membrana celular en los tejidos, ya que dependiendo la polaridad de la molécula, así será la absorción que se dé del fármaco hacia el interior del organismo. Y también algunos términos de inglés técnico es necesario que se conozcan. Queda aquí la literatura de referencia, alguna literatura de referencia para que puedan consultar. La mayoría del conocimiento que se ha vertido en esta presentación es a partir de Pharmaceutics de Michael Alton. ¿Qué palabras claves hay que tener en cuenta? Pues biofarmacia, biodisponibilidad, paso limitante de la velocidad, vaciamiento gástrico y ciclo mioeléctrico interdigestivo. Como la mayoría de personas alguna vez en su vida han utilizado algún medicamento, pues se habrán dado cuenta que hay diferentes rutas de administración. La gran mayoría de los medicamentos, pues su ruta de administración es oral. Ahí entran lo que es las tabletas, jarabes, elixires, suspensiones, cápsulas, y esta forma farmacéutica pues viaja a través de todo el tracto digestivo y sufre una interacción con los diferentes medios y ambientes que hay antes de ser absorbida y distribuida al interior de todo el organismo. Y más que todo esta presentación va dirigida a ese tipo de medicamentos, los de vía oral. No se abordarán medicamentos que sean de la vía de inhalación ni intravenosos. Solo tal vez se tocará un poco lo intravenosos para saber cómo es que el fármaco, todo el medicamento se administra directamente al torrente sanguíneo y cómo se ve una gráfica de biodisponibilidad cuando se da esta vía de administración.
Por lo tanto, biofarmacia es el estudio de la influencia de las propiedades físico-químicas. ¿De quiénes? De los fármacos. Su presentación, entiéndase presentación como forma farmacéutica. Y sus vías de administración, ¿sobre qué? Y aquí está lo importante. La velocidad y magnitud de absorción. Para que un medicamento libere al fármaco, pues hay varias propiedades físico-químicas, tanto del medicamento como del fármaco. Y para que sea absorbido, en esa absorción del fármaco va a influir esas características que se están mencionando. ¿Sobre qué? Sobre la velocidad de absorción y la magnitud de la absorción. No es lo mismo que se absorba lento el fármaco a que se absorba rápido. Por ejemplo, hay medicamentos que se requiere que su velocidad de absorción sea rápida. Por ejemplo, algunos analgésicos, lo que se quiere es que el medicamento libere al fármaco rápidamente y también la velocidad de absorción sea rápida a fin de brindar una mayor analgesia. Y también es importante la magnitud porque hay una concentración de ese fármaco que llega al torrente sanguíneo y se distribuye para ejercer la acción. Sin embargo, si la magnitud es poca, pues no se tendrá el efecto deseado y por lo tanto el usuario no se podrá curar de alguna enfermedad que esté padeciendo. Por otra parte, si la magnitud de absorción es muy alta, puede llegar a niveles de efectos secundarios sobre el usuario. Por lo tanto, la biofarmacia se ocupa de todo ello, a fin de tener y garantizar la velocidad y magnitud de absorción óptima a partir de las propiedades físico-químicas, nuevamente, del fármaco, las propiedades físicas de la forma farmacéutica, combinado con los aspectos biológicos que se dan a través de la ruta de administración y la que se abordará con mayor ahínco es la vía de administración enteral, específicamente los medicamentos de forma de administración oral. Como ya han de haber visto en algunas otras asignaturas, el medicamento libera el fármaco y una vez liberado se absorbe. ¿Cómo se ve una gráfica de absorción? Pues prácticamente está aquí de biodisponibilidad, en donde interviene tanto la absorción, la distribución y la eliminación. Pues en el eje de las X está el tiempo y en el eje de las Y está la concentración del fármaco. No vamos a decir medicamento porque el medicamento incluye la forma farmacéutica. Y recuerden que ya cuando el fármaco está biodisponible es solamente la molécula. Por lo tanto, cuando se empieza a absorber, comienza a aumentar la concentración, y en este caso vamos a tomar como fluido de distribución la sangre, comienza a aumentar la concentración del fármaco en sangre y llega a un máximo de concentración porque hay un momento que ya se absorbió todo el fármaco y por lo tanto el cuerpo lo que hace es distribuirlo, pero el organismo, además de que lo está distribuyendo, pues como es un ente extraño al organismo, pues el cuerpo trata de metabolizarlo
para su posterior eliminación. Generalmente ya saben de que es a través del hígado donde se metabolizan los fármacos y pues trata de metabolizarlo y tiene su comportamiento cinético respectivo. Esta es una curva de biodisponibilidad clásica. No significa de que las etapas de absorción, distribución y eliminación suceden una después de la otra. No significa eso. Lo que significa es que aquí mientras se está absorbiendo el fármaco, también se está eliminando. Lo que pasa es que es mayor la velocidad de absorción. Es decir, es un fenómeno cinético. Y, por supuesto, también se está distribuyendo. Pero es mucho mayor la cantidad de fármaco absorbido que la que se distribuye y que la que se elimina. Llega un momento que ya no hay más fármaco disponible para absorber, por lo tanto, prevalecen lo que es la distribución y la eliminación. Y es aquí donde la velocidad de distribución y eliminación es mayor que la velocidad de absorción. Todo fármaco que se administra a través de un medicamento de la vía oral, pues va a seguir una curva similar a esta. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? De fármaco a fármaco. Va a cambiar la magnitud. Y le vamos a decir magnitud pues a la cantidad total absorbida, que sería o biodisponible, mejor llamémosle biodisponible, que sería el área bajo la curva, y donde también un dato un valor que nos puede representar también a la magnitud de absorción es el máximo de esta curva. Y lo que se trata es que el fármaco alcance estos niveles, ya que hay un límite o hay una concentración mínima la cual el fármaco debe sobrepasar a fin de tener un efecto sobre la enfermedad que se está tratando. Y también hay que tener cuidado de que esa concentración de fármaco no sobrepase un límite máximo, en donde a partir de acá para arriba, si esa concentración crece, pues se llega a efectos secundarios. Por lo tanto, es muy importante la biodisponibilidad de un fármaco a fin de determinar el margen de concentración que da un efecto terapéutico que no daña al usuario, pero que siempre le brinde al paciente un efecto sobre lo que esté padeciendo. Y a este rango se le llama rango terapéutico. Y las concentraciones que están arriba de la concentración mínima efectiva y dentro del rango terapéutico, a ese tiempo que comienza desde acá hasta acá, pues se le conoce como la duración de la acción o la duración del efecto. No es que inmediatamente que se empieza a absorber comienza a hacer efecto. No. Tiene que pasar un tiempo dado. Recuerden que aquí está en el eje de las X el tiempo. Tiene que pasar un tiempo dado para que se absorba la cantidad necesaria para que comience a hacer acción terapéutica el fármaco. Y pues
Cuando ya empieza a eliminarse y viene otra vez para abajo la curva, pues debajo de esta curva ya no hay un efecto terapéutico. Ojo, esto es con el modelo de una sola dosis de medicación, de que el fármaco se absorba o la velocidad de absorción sea mayor que la velocidad de eliminación, y que en esta etapa para acá sea mayor la velocidad de eliminación que la de absorción. Sin embargo, esa forma de la curva es característica de los medicamentos que se administran vía oral, en donde el ancho de la curva de biodisponibilidad es mayor y está representado aquí con esta línea curva morada. Por otra parte, si se administrara el medicamento de forma subcutánea, pues las curvas se van haciendo más delgadas. ¿Por qué? Porque la velocidad con que llega el torrente sanguíneo es mayor. Nótenlo en la vía intramuscular, que todavía es más delgada, digamos, más delgada, menos ancha, la curva de biodisponibilidad. Y llegando a la forma de administración intravenosa, lo que se puede observar es que no hay fase de absorción. ¿Por qué? Porque no está atravesando ninguna membrana celular el medicamento, en este caso el fármaco, sino que está siendo administrado directamente al torrente sanguíneo. Por lo tanto, solo va a sufrir las etapas de distribución y de eliminación. Entonces, dado eso, es de tener en cuenta que hay fármacos que se pueden que pueden variar su comportamiento o su gráfica de distribución de biodisponibilidad. ¿Y cuándo sucede eso? Por ejemplo, la misma forma físico-química, pero diferente vía de administración. Por ejemplo, puede ser una solución oral, pero los intravenosos también son soluciones, pero se administran directamente en el torrente sanguíneo. ¿En qué otro caso varía? Misma vía de administración, pero diferente forma farmacéutica. Quedémonos con las formas farmacéuticas orales. No es lo mismo administrar acetaminofén tableta que acetaminofén jarabe. Ambos llevan acetaminofén, pero lo que influye es la liberación del fármaco a partir de la forma farmacéutica tableta. Y una diferencia más para las curvas de biodisponibilidad es que sea la misma forma físico-química, misma vía de administración, pero diferente formulación. Por ejemplo, quedándonos con las tabletas. Las tabletas de acetaminofén tienen fórmulas diferentes en todo el mundo. No existen tabletas de acetaminofén que tengan la misma fórmula de diferentes casas comerciales. Por ejemplo, Tylenol, Tylex, es uno de los acetaminofén de una marca de farmacéutica, una transnacional reconocida, y tiene su comportamiento de biodisponibilidad. Y hay genéricos, por ejemplo genéricos MK, que tratan de asimilar o copiar y asemejarse a ese comportamiento de biodisponibilidad. No son los inventores de la fórmula original, pero se formula de tal manera que el comportamiento sea lo más similar posible. Y es ahí donde más de alguna persona ha dicho que si toma Tylenol siente que le quita el dolor de cabeza el acetaminofén, pero si toma de
una tableta de una casa comercial que tenga un poco de mala reputación en cuanto a la calidad y al diseño de los medicamentos, o puede ser que no la tenga, simplemente no va a sentir el efecto. ¿Por qué? Porque está teniendo otra curva de biodisponibilidad, no similar a la original. ¿Y por qué está teniendo otro tipo de curva? Obvio, porque los excipientes, la diferente formulación influye en la magnitud de la absorción. Recordemos que la magnitud y la velocidad de absorción dependen de tres cosas: de las propiedades físico-químicas del fármaco, de las propiedades biológicas, fisiológicas, y de la forma farmacéutica. Y como la forma farmacéutica no hay, en este caso las tabletas, no hay fórmulas iguales en todo el mundo, pues el comportamiento de liberación del fármaco a partir de la forma farmacéutica va a ser diferente. Por lo tanto, ¿cuál es el reto de todo formulador alrededor del mundo cuando hace medicamentos genéricos copia? Pues es hacer justamente que el comportamiento de ese genérico, de esa copia, sea similar o igual al innovador. Y por eso es que hay genéricos de calidad y genéricos que no tienen calidad, es decir, que no curan, que no se siente el efecto, y la calidad de los medicamentos solo se mide con dos cosas. Es decir, se estudia farmacia para hacer medicamentos, es decir, toda la farmacia galénica solo tiene y se mide la calidad de la farmacia galénica con dos cosas: eficacia y seguridad. Por lo tanto, el reto de todo formulador es crear medicamentos eficaces y seguros. Y eficacia significa de que la curva de biodisponibilidad de un medicamento genérico sea similar a la del innovador. Viéndolo gráficamente, se tiene aquí una formulación B. Llamemos a la formulación B el innovador. Pero viene un genérico, que es el genérico de la casa A, y hace que su medicamento se libere muy rápido. Por lo tanto, la velocidad de absorción va a ser rápida y la magnitud de absorción también sobrepasa la concentración máxima de eficacia y llega a efectos secundarios. Por otra parte, otra casa hace la formulación C, la casa C, y hace una fórmula que ni tan siquiera llega a los niveles de concentración para que el fármaco haga su efectividad. ¿Por qué? Porque libera muy lentamente el medicamento al fármaco, y por lo tanto, como lo libera lento, también se absorbe lento. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer y cuál es el reto? Hacer fórmulas que se asemejen al innovador. Ahora bien, ¿significa eso que los innovadores no fallan? Pueden fallar. Digamos que el innovador, la marca X, su fórmula que tiene eficacia y actúa bien, etcétera, es la fórmula B, con el proceso B. Pero de repente se le ocurre cambiar la formulación y no hace estudios sobre si está teniendo el mismo comportamiento y regresa a la fórmula A o hace la fórmula C. Obvio, pues va a tener comportamientos diferentes, y puede ser también la misma empresa que ha inventado el medicamento, que ha encontrado, digamos, el fármaco, lo ha descubierto. Es decir, tanto innovadores como genéricos están llamados a mantener reproducibilidad de sus medicamentos en cuanto a la biodisponibilidad. Viendo un poco más ilustrado los pasos, pues un medicamento
si está en forma, digamos, de tableta, primero se disgrega a fin de generar pequeños gránulos, partículas de polvo. Estas partículas de polvo tienen adentro el medicamento, el fármaco, el principio activo. Bueno, se llama fármaco hasta que ya se absorbe. Tienen al principio activo, y el principio activo debe de disolverse. Ojo, disolverse es un fenómeno cinético, es decir, que tiene interviniendo dentro de sus ecuaciones al tiempo, y se espera que todo el principio activo pase a solución, y una vez que está en solución el principio activo se absorbe, y el acetaminofén, que está como principio activo, se absorbe hacia adentro del flujo sanguíneo, pues ahí ya no se llama principio activo, de ahí en adelante se llama fármaco. ¿Y qué limita todo esto? Obvio, la forma farmacéutica, las propiedades del principio activo, y también la misma fisiología del aparato digestivo. En principio, ¿cuáles son las formas farmacéuticas que más se tarda su absorción? Las que cueste liberar más el principio activo. En este caso sería tabletas, las que más cuesta liberar el principio activo. De ahí cápsulas, de ahí polvos, las suspensiones, emulsiones, y lo que está en solución pues no tiene que liberarse, ya está liberado, ya está como molécula. Recuerden que la solución es un sistema homogéneo disperso en donde la molécula ya está en solución. En cambio, en la tableta, la molécula no está en solución. La tableta es el principio activo. Su molécula está formando cristales sólidos. En las cápsulas también hay cristales sólidos de principio activo. En los polvos también, en las suspensiones también, y en las emulsiones puede ser que sí, puede ser que no. El principio activo, si es soluble en alguna de las fases, pues se va a solubilizar. Pero también el principio activo puede ser insoluble tanto en agua como en aceite. Y por lo tanto, aunque el sistema disperso de agua-aceite sea una emulsión, el principio activo, si es insoluble en los dos, pues entonces está como una suspensión de principio activo dentro de la emulsión que forman los excipientes. De todas estas formas farmacéuticas, ¿qué se espera? Pues los únicos que sufren desintegración pues son las tabletas y las cápsulas. Después de la desintegración es como liberar, como que explote la tableta y que forme como esos gránulos grandes. Y se espera que esos gránulos pues vayan formando partículas cada vez más pequeñas. La suspensión tiene partículas pequeñas, y todo ello, cuando ya ha liberado todas estas partículas, todavía siguen siendo sólidas, pues la etapa crítica puede ser aquí, en la disolución. Y por eso es importante y por eso influye sobre la velocidad y magnitud de absorción. Ojo, cuando ya se habla de disolución, aquí ya lo que se está hablando ya no es de la forma farmacéutica, se está hablando de la disolución del principio activo. ¿Por qué? Porque ya está liberado el principio activo desde sus excipientes. Y cuando ya está disuelto en solución, es donde ya está listo para atravesar la membrana y sufrir el mecanismo de absorción para pasar al torrente sanguíneo.
lo último que se dijo, la absorción. ¿De quién depende la absorción entonces? Depende de la velocidad de disolución de quién, del principio activo. Pero también depende que ese principio activo no solo que esté solubilizado, sino que tenga la capacidad de atravesar la membrana. Ahora bien, tanto la disolución como atravesar la membrana depende de las propiedades físico-químicas del principio activo. ¿Y cuáles serían? Su velocidad de disolución, su pK, su liposolubilidad, la estabilidad química y formación de complejos. Ojo, ¿por qué todo ello? Porque hay que recordar que el principio activo no está solo en agua. Cuando uno lo ingiere, es cierto, se lo toma con agua, pero una vez ya entra por la boca, ya hay saliva, hay jugos gástricos, hay jugos intestinales, hay también movimientos de mezclado dentro del tracto digestivo. Y en lo que respecta a las propiedades del principio activo, pues debe de ser capaz de disolverse en esencia y atravesar la membrana para que se absorba y llegue al torrente sanguíneo. Y es aquí donde entra un concepto importante. De todo ello, ¿qué es lo que limita la velocidad entonces de absorción? Pues es variado. Por ejemplo, si una forma farmacéutica lo que más le dificulta es que se solubilice, pues el paso limitante de la velocidad de absorción sería la disolución. Pero hay principios activos que se solubilizan rápido y que también la tableta los libera rápido, pero se absorben despacio o poco. Por lo tanto, la velocidad de absorción del fármaco depende o la limita justamente la absorción. Y por eso es que varía de un principio activo a otro principio activo. Para entender mejor qué es lo que sucede con el medicamento, con la forma farmacéutica dentro del organismo, hay que entender también la fisiología del aparato digestivo. Como todos hemos estudiado, sabemos de que todo el aparato digestivo pues consta inicialmente desde la boca, esófago, estómago, el intestino, y el intestino se divide en varias regiones: duodeno, yeyuno e ilion, y después finalmente el colon. La forma farmacéutica, ¿cuánto tarda aproximadamente en transitar el esófago? Pues aproximadamente unos 15 segundos. Y cuando llega al estómago, pues permanece ahí de 5 minutos a 2 horas. Como media se toma 1 hora. Y todos los medicamentos que se diseñan, que tengan su forma farmacéutica como tableta, cápsulas, los tradicionales se les llama medicamentos de liberación inmediata. ¿Y a qué se refiere cuando uno dice liberación inmediata? Pues que el principio activo esté liberado máximo en 1 hora. Es decir, la tableta debe de liberar su principio activo
máximo en el lapso de 1 hora. Si es una suspensión de ibuprofeno, llega al estómago y debe de haber liberado, en principio liberar, llámese liberar, no solamente la disgregación como en el caso de las tabletas, sino que haberse solubilizado máximo en 1 hora. ¿Por qué? Porque se toma como media 1 hora y después sigue el famoso vaciamiento gástrico. Pero, ¿qué características vamos a tener dentro del estómago? Lo que resalta, y como ya todos saben, es que tiene un pH ácido de aproximadamente de 1 a 3.5. ¿Y qué lo varía? Pues lo varían los alimentos. Y el estado de ayuno o no. Pero en estado de ayuno, pues anda aproximadamente de este valor. ¿Y qué se piensa generalmente? Se piensa generalmente que la velocidad de absorción del fármaco en el estómago es grande. Pues no. Pues es escasa. Sí se absorbe, no es que no se absorba, pero es escasa. Y todo tiene que ver con qué propiedad física. Pues con el área superficial. El área superficial del estómago tan solamente es 0.11 metros cuadrados. Es una bolsa, pero una bolsa con área superficial de 0.11 metros cuadrados. Luego sigue el duodeno, ya pasando al intestino. Y lo primero que se nota de cambio es que hay un incremento del pH. Si bien sigue siendo ácido, pero ya va cambiando. Y a diferencia del estómago, que tiene enzimas como la pepsina, pues el duodeno comienza a secretar también pancreatina y bilis. Tiene una longitud aproximada de 20 a 30 centímetros y el área superficial pues todavía no es tan grande. Y se llega al yeyuno e ilion, donde el pH sigue aumentando debido a que todo el intestino lo que está tratando de hacer es neutralizar el bolo alimenticio que le llega, todo el quimo que llega con un pH ácido, para alcalinizarlo, porque si no lo que haría es corroer lo que es el intestino. Y lo que pueden notar también es que hay una alta absorción del fármaco. ¿Por qué? Porque tiene un área superficial de 60 metros cuadrados. Hagan ustedes la cuenta dividiendo 60 entre 0.11 y les va a dar cuántas veces más tiene área superficial el yeyuno y el ilion con respecto al estómago. Y finalmente se llega al colon y el pH vuelve a variar, a veces acidificándose. ¿Y por qué? Por la presencia de bacterias que están ahí dentro y que también generan o hacen de que el pH vuelva a ser ácido. Pero no tiene el colon el área superficial que tenía el intestino delgado. Y es ahí donde más tiempo, digamos, se tarda todos los alimentos en transitar, todo lo que uno ha ingerido, toda la ingesta se tarda bastante ahí. Por lo que relativamente en los tiempos, si se quieren tomar, pues aquí 1 hora y
Aquí en lo demás, pues algunos opinan que anda alrededor de unas 4, 5, 6 horas, pero en el colon es donde más tiempo pasa. Ahora bien, viendo un poco la estructura anatómica de todo el tracto digestivo, pues en resumen es que todo el tracto digestivo tiene su capa interna inicial, que es la mucosa, y esta mucosa es la que tiene, digamos, pliegues, y esos pliegues son los que hacen de que a lo largo de todo el tracto digestivo pues haya, digamos, cambios en el área superficial. Si todo el intestino fuera un simple cilindro, no tendría esta área superficial. El área superficial se debe a los pliegues que tiene la mucosa. Si bien es cierto que el estómago los tiene, pero no son tantos como los que tiene el intestino. Bajo la mucosa pues está la submucosa, porque está debajo. Luego está la muscular de la mucosa. Y finalmente está la serosa. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros como formuladores? Pues saber cómo está diseñado el tubo digestivo, más que todo a nivel de la mucosa. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de la mucosa pues es donde se da la absorción y es donde está vasos capilares listos para absorber las sustancias que le llegan. Y dentro de los pliegues que tiene la mucosa, pues lo que se va a ver a través de un microscopio pues es que hay unas vellosidades. Entiéndase estas vellosidades a todas estas estructuras que constan de arterias, venas y también conexiones linfáticas. Cada uno de estos vellos pues está formado todavía por microvellos. Por lo tanto, si esto daba aumento superficial, los microvellos que están en cada una de estas unidades pues aumentan todavía más el área superficial del tubo digestivo. Aquí está una estructura que tiene microvellos. Esta estructura sería aquí, una de estas. Y un acercamiento pues prácticamente nos da que no solamente hay también fisiológicamente estos microvellos, sino de que fisiológicamente el fármaco que va a ser absorbido, que está en la parte donde están todos los medicamentos y todo el ambiente que genera, digamos, el estómago, el intestino, pues hay mucosa que tiene sus propias características de componentes como glicoproteínas, geles, oligosacáridos. Y pues en todo ello el fármaco debe de ser soluble, debe de tener buena velocidad de disolución y por lo tanto no debe también degradarse, no debería también en principio formar complejos con lo que está aquí, a fin de que su absorción sea lo más rápido posible. Y como lo pueden notar, si todo eso se cumple, pues vienen a través de las células y pasan al torrente sanguíneo. Por lo tanto, lo difícil de todo principio activo es que sea lo suficientemente soluble para disolverse dentro de los fluidos gastrointestinales,
pero que sea lo suficientemente no polar para que tenga afinidad con la membrana y pueda también atravesarla y llegue al torrente sanguíneo. Es decir, al principio activo se le está pidiendo dos cosas: que sea polar y que sea lo suficientemente no polar para atravesar la membrana. Cosa que en el mundo es prácticamente muy idóneo. Y el paso limitante muchas veces es la solubilidad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de principios activos que se están diseñando, fármacos que se están descubriendo, pues tienden a que sea más difícil solubilizarlos. La tendencia es que son más liposolubles que hidrosolubles. Por lo tanto, el formulador debe de luchar a fin de que su principio activo se solubilice en los medios gastrointestinales, que son, por supuesto, acuosos. Ya vimos un poco de qué es lo que le está pasando al medicamento, a la forma farmacéutica mientras está transitando, pero aquí algunas anotaciones. En el estómago, pues ya se mencionó que los tiempos pueden oscilar entre 5 minutos a 2 horas. Hay un detalle, es que el estómago no permite que los alimentos, cuando todavía no han sido digeridos por la pepsina, bueno, la fracción que es digerida por la pepsina y que son grandes, pasen al intestino delgado. Es decir, discrimina el tamaño. Y alimentos de gran tamaño, formas farmacéuticas de gran tamaño, no las deja pasar fácilmente. Las deja pasar hasta que las ha disgregado, tanto el alimento como el medicamento. Y como lo que nos interesa es el medicamento, es muy necesario conocer eso. Por lo tanto, si una tableta alguien la formula que no se le disgrega, y aparte de eso el formulador no hizo bien la formulación y le pidieron una tableta pequeña, y lo que hizo fue que, como no podía tener buenas características reológicas o propias de la tecnología farmacéutica, formuló una tableta grande. Entonces, con esa tableta grande, y aparte que no se le desintegre, pues va a permanecer mayor tiempo en el estómago, y es ahí donde se dan problemas de biodisponibilidad. Ahora bien, hay que entender el ciclo mioeléctrico del aparato digestivo, especialmente dentro del estómago. Y es que tiene 4 fases este ciclo mioeléctrico. Y es que, digamos, el estómago está inactivo y de repente siente la presencia de un alimento, de una sustancia, y debido a esas sustancias, pues se generan pepsina, se generan secreciones ácidas de ácido clorhídrico y aumenta el número de contracciones a fin de crear como una especie de movimiento dentro del estómago que permita convertirlo de tamaño grande en un tamaño más pequeño. Cuando ya está preparado eso que está dentro del estómago, que ya ha sido disminuido de tamaño, ya está un poco digerido, disgregado, etcétera, pues hay una onda de limpieza que da contracciones peristálticas desde el estómago hacia el intestino y abren el esfínter pilórico, que es el que está entre el estómago y el duodeno, a fin de que pase las partículas y, digamos, el bolo alimenticio que ya ha sido transformado en quimo, para que pase hacia el intestino. Cuando ya ha vaciado su contenido el estómago, pues hay una cuarta fase que es transitoria entre la 3 y la 1. Por lo tanto, en el estado postpandrial,
llámese postpandrial, el de motilidad, los líquidos granulados comprimidos que ya se han desintegrado tenderán a vaciarse más rápidamente, mientras que formulaciones de liberación modificada, entiéndase liberación modificada, las que superan la hora de liberación, es decir, el valor de una hora de liberación, sino que tardan más de una hora en liberar su principio activo. Y de gran tamaño, esas formas farmacéuticas y las de gran tamaño pueden permanecer en el estómago durante mayor tiempo. Los alimentos, sobre todo los grasos, retrasan el vaciamiento gástrico y por lo tanto la absorción de fármacos. Por eso mismo es que todos los medicamentos que se ensayan a nivel mundial, se ensayan primero su estudio de biodisponibilidad tomándolos con agua, y por eso ahí la recomendación de todos los farmacéuticos clínicos: tómelo el medicamento con agua. ¿Por qué? Porque la influencia de los medicamentos va a hacer de que la curva de biodisponibilidad cambie, y entre todos los alimentos, pues los grasos retrasan el vaciamiento gástrico. E imagínese de que el fármaco, el principio activo, es afín a las grasas, pues se va a solubilizar en las grasas. ¿Y qué es lo que queremos para que se pueda absorber? Pues que esté disuelto no en las grasas, que esté disuelto en agua. Ojo, no significa que a veces un formulador no aproveche que se disuelve en grasa. Hay algunas formas farmacéuticas que se aprovecha que se liberen, que se disuelvan en grasa para que se absorban mejor. Pero ojo, hay que saber cuáles son esos principios activos que se requiere que se disuelvan en sustancias oleosas. Al vaciamiento gástrico, ¿qué lo puede afectar? Digamos que se ha tomado a alguien un acetaminofén. ¿Qué lo puede afectar su curva de biodisponibilidad? Pues otros medicamentos, otros fármacos. Alguien está tomando metoclopramida, pero como aumenta la velocidad de vaciamiento gástrico, pues lo que se va a ver con el acetaminofén es que hace el efecto más rápido. Sin embargo, si alguien está tomando propantelina, que retrasa la velocidad de vaciamiento gástrico, pues lo que va a hacer es que el acetaminofén no va a mostrar efecto, y por eso es que deviene la gente, al no sentir el efecto cuando está tomando este medicamento, pues se toma doble dosis o triple dosis, porque no está permitiendo un vaciamiento gástrico adecuado. No es que haya una interacción farmacológica a nivel de receptores, no la hay. Simplemente es una interacción de que estos fármacos están afectando la fisiología para la biodisponibilidad de esta otra sustancia, en este caso el paracetamol. Tránsito por el intestino. El intestino, a diferencia del estómago, no diferencia entre sustancias que tengan, objetos que tengan tamaño grande o tamaño pequeño. Él le da lo mismo que sean grandes o pequeños. Y lo que hace es que tiene dos tipos de movimientos a fin de mezclar lo que es el contenido que tiene. Pues uno es de mezcla y el otro es propulsivo. Y el propulsivo lo que trata es de ir empujando el contenido hasta hacerlo llegar al intestino grueso. ¿Y qué ahora es la ventaja de que el intestino delgado no discrimina entre sólidos, líquidos y el tamaño? Pues entonces que cuando una forma farmacéutica está dentro del intestino, pues le conviene, porque el intestino la va a tratar igual y como que si fuera cualquier otra forma farmacéutica, y pues eso es también conveniente. Y por último, el tránsito colónico, pues es
el lugar en el colon donde más se tarda, digamos, que esté una sustancia, ya la parte de los residuos alimenticios, y pues la función es tratar de compactar las heces, y luego que estén compactadas, pues por medio de propulsiones, pues tratar de sacarlas del organismo. Tampoco discrimina entre sólidos y líquidos, y por eso es que permite de que pueda, digamos, para las formas farmacéuticas que se administran en vía rectal, pues no hay problema, pues no las trata como que si le influyera el tamaño, simplemente las trata de mezclar, y esa mezcla hace de que la sustancia sea liberada, la sustancia activa, y pase al torrente sanguíneo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene? En resumen, pues que antes de que haya absorción, pues esta liberación de la forma farmacéutica es la crítica. Entiéndase, liberación de que la forma farmacéutica llegue a formar partículas bastante pequeñas, y luego que esas partículas pequeñas donde está el principio activo logren disolverse. Ahora bien, más adelante hablaremos de que el principio activo a veces puede ser un electrolito débil. Y si es un electrolito débil, entonces, dependiendo en qué región del tracto gastrointestinal, así va a ser la fracción ionizada o la fracción no ionizada que se manifieste del principio activo. Y como varios ya saben, ¿cuál es la fracción que más se absorbe? Es la no ionizada. ¿Cuál es el problema? Que esta fracción no ionizada la vamos a tener en algunas regiones del estómago, del tracto digestivo, y en algunas otras regiones del tracto digestivo pues va a estar la fracción ionizada. Posteriormente veremos en la siguiente clase pues lo que es la absorción, netamente de qué trata la absorción de un principio activo, para que al llegar a sangre este fármaco pueda ser distribuido.